Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a Una Voz en el Desierto. Hoy día es jueves 9 de febrero y quiero referirme a, de nuevo, la catástrofe. Y esto es a raíz del terremoto que sacudió a Turquía y a Siria, donde estamos recién conociendo el balance de las pérdidas humanas primero, y a eso se han abocado mayormente las distintas fuentes informativas. Hoy día en la mañana me enteré que hay cuantificado alrededor de 16.000 fallecidos y otros tantos miles de personas heridas, entre los cuales desgraciadamente se espera que se engrose este número de fallecidos. Las imágenes son elocuentes, dramáticas, hay distintas sensaciones que se producen, sobre todo cuando uno ve los rescates de estos niños, y tal vez uno de los más emblemáticos, ese bebé que todavía estaba unido a su madre a través del cordón umbilical y que fue rescatado. Yo no sé qué piensan aquellos que están impulsando las leyes del aborto, aquellos que luchan por las medidas abortivas, cuando ven una imagen como esa. Yo solamente lanzo esta pregunta. Yo personalmente me trato de imaginar qué pasará con aquellos cuando ven estas imágenes. Pero bueno, vamos a ver algunas cosas que desgraciadamente, algunas positivas, otras negativas, que saca a la luz una catástrofe como esta. Primera cosa, nuestra vulnerabilidad. Muchas veces nos sentimos dueños del mundo entero, sobre todo aquellos que han logrado cuotas de poder a través de desempeñar puestos de autoridad, o otros a través de la acumulación de capital económico, que de pronto desarrollan una soberbia que llega a ser hasta nauseabunda. Y sin embargo, un terremoto como este nos sacude y nos muestra cuán vulnerables somos, frágiles. Ese es una primera lección que yo saco de este desastre. Somos vulnerables. Y por otro lado, la ciencia, que ha logrado conocer tantas cosas que surgen a millones de distancias de nuestro planeta hacia arriba, podemos decir así, hacia el universo, y sin embargo todavía no es capaz de predecir con exactitud cuándo va a ocurrir un movimiento telúrico que surge a apenas centímetros de la superficie. Si uno quiere hablar de ese punto, es cierto, son más profundos, pero al final, si se caen los edificios, porque ya fue arriba y no se fue capaz de detectar en ningún momento que esto venía. Cada cierto tiempo uno escucha las alarmas de que se espera que suceda, pero aún así es absolutamente imprecisa la información para la hora de definir en qué momento ocurrirá algo así. La otra cosa que uno puede observar en esta catástrofe es la hermandad en el dolor. Yo pienso en todos aquellos deudos. Si hablamos de 16.000 fallecidos, multipliquen por miles los que están siendo golpeados directamente por estas pérdidas,
y esto produce que de alguna manera produce, que los seres humanos que están en igualdad de condiciones de alguna forma también se entiendan quizás más, se acerquen más por un dolor común. Y de alguna manera también me puedo imaginar que de pronto los egoísmos, las rivalidades, las competencias se vienen todas abajo cuando se sufre un dolor como este. Lo tercero que surge también son las miserias humanas, porque ayer mismo me enteré, por ejemplo, de informaciones periodísticas que denuncian ya la aparición de mafias, de aquellos que de alguna manera tratan de sacar partido, provecho económico de tragedias como esta, y están operando con distintas formas, con distintos mecanismos. Mafias. Aparecen otro tipo de estrategias, otro tipo de prácticas en relación a todo este drama. Lo mismo que de alguna forma se ha podido conocer acá con la inmigración de Ucrania, por ejemplo, cómo los personajes dedicados a la trata de blancas tratan de pesquisar a las chiquillas jóvenes y poder envolverlas en redes de prostitución. O sea, aparecen también las miserias humanas en estas catástrofes, y las mafias que se dedican de alguna manera a tratar de sacar provecho de este desastre. Es también lo que aparece, lo que surge, lo que revela una catástrofe como esta. Pero también surgen otras cosas, como por ejemplo la solidaridad. Casi automáticamente los países se pusieron en marcha para enviar no solamente recursos o alimentos no perecibles, que eso fue prácticamente automático, pero también gente profesional, gente especializada, sobre todo en este momento en lo que tiene que ver con el rescate, el posible rescate, que el tiempo juega en contra, pero efectivamente el posible rescate de sobrevivientes. Y ahí hay todo un ejército de gente de distintas partes del mundo, con sus animales entrenados, para buscar sobrevivientes. Esa es la prioridad, la vida humana, que en tantos escenarios, esa vida humana, esas vidas humanas, o la vida humana es despreciada. En tantos lugares la vida humana no vale nada, por víctima de la delincuencia, del tráfico, de lo que usted quiera. Pero este terremoto, estas horas están mostrando la lucha frenética de recursos humanos, perros entrenados, para buscar la vida de las personas que posiblemente todavía respiran debajo de esos escombros. La solidaridad. Y aquí surge un punto, bueno, quizás puede ser toda una cuestión aparte, pero ¿quiénes son los que ayudan? Y uno rápidamente ve que los que ayudan son los que tienen la capacidad para hacerlo, tienen el poder para hacerlo, tienen los recursos, tienen el capital humano y también económico para poder ayudar. Porque aquellos que carecen de recursos, desgraciadamente, no pueden lanzarse en iniciativas tan grandes como las que estamos viendo.
Y eso es un mensaje directamente para entender también cómo funciona la vida. Aquellos que tienen la capacidad lo van a hacer. Y repito, de más de 100 países prácticamente en un instante decidieron enviar las ayudas para esta catástrofe. Y ahí vemos otra vez la solidaridad. Y hay reportajes que muestran gente allá mismo, dueños de restaurantes, que se han dedicado ahora a alimentar en forma gratuita a miles de personas todos los días. Se han hecho campañas de las distintas colonias que hay acá en Europa, bueno, aquí en Suiza, en Alemania, de personas de Turquía o de Siria que se activan rápidamente para reunir lo que sea necesario para enviarlo a su gente, a sus compatriotas. Insisto en esto, aparece la solidaridad. La solidaridad que quizás en ese mundo o en esa tierra que no se mueve, esa solidaridad que de alguna forma se pierde entre corazones orgullosos, soberbios, de quienes solamente piensan en ganar para sí mismos, mientras la tierra no se mueve bajo sus pies. Pero aquí ya vemos un desastre como este. Ha despertado la solidaridad y de pronto es también para uno mismo pensar qué lugar tiene la solidaridad en tiempos normales como un estilo de vida, que por lo demás es parte de la expresión de un vínculo con Cristo, por ejemplo. Uno lo ve en los evangelios, en las cartas del Nuevo Testamento, el lugar que ocupa la solidaridad como una expresión de la fe personal en Jesucristo. Y esto mismo está de la mano con el siguiente punto que yo veo que surge de esta catástrofe, que tiene que ver con las prioridades. ¿Qué está primero? ¿Qué está primero en su vida? ¿Qué está primero en mi vida? ¿Qué está primero en la vida de los estados, de las autoridades? ¿Cuáles son las prioridades? ¿A qué le estoy dedicando todas mis fuerzas, mis energías, todo mi tiempo? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mi vida? Eso lo desnuda también este terremoto, porque en un instante no solamente se perdieron vidas humanas, sino que se perdieron inversiones, se perdieron bienes de todo tipo, sepultados por el cemento. Entonces viene esta pregunta: ¿cuáles son mis prioridades? ¿A qué le dedico tanto valor? ¿O qué es lo que tiene el valor en mi vida? Y en otro sentido, ¿qué lugar tiene el sufrimiento humano dentro de mis prioridades? Y otra de las cosas que yo veo es que este terremoto desnuda nuestra posición. ¿En qué lugar estamos? Yo lo comentaba con mi señora. ¿Qué pensarán los jerarcas rusos? ¿Qué pensarán los generales? ¿Qué pensará el mismo señor Putin, embarcado en una destrucción prácticamente similar a la que causó el terremoto? Solo que el terremoto fue una
catástrofe natural. La otra es una catástrofe iniciada y sostenida por la voluntad humana. Yo de verdad me preguntaba, ¿qué sienten ellos cuando ven este desastre? Esta catástrofe, estos miles de muertos, que quizás van a llegar al mismo número de los que han caído, de los civiles que han caído en Ucrania. La destrucción de esos edificios que usted los puede ver por el bombardeo. Yo de verdad me preguntaba, ¿qué pensarán ellos? ¿Se alcanzarán a sentir desubicados? ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué les estoy dedicando mi vida, mis fuerzas? ¿Cuál es la misión de mi vida frente a todo este desastre? Y yo estoy en las mismas, causándolo con las bombas y la artillería y las armas de guerra. Nos desnuda nuestra posición, de qué lado estamos. Pero también pensaba en tantos otros lugares donde hay catástrofes creadas por la voluntad del hombre. Ahora mismo, en mi país, azotado por el fuego, donde vemos los videos, los reportajes de gente que intencionalmente inició esos incendios, que ha arrasado no solamente los bosques, las siembras, las casas, también se ha cobrado vidas humanas. ¿Qué hay en el alma de alguien que es capaz de crear catástrofes por su propia voluntad? Yo insisto, esto desnuda nuestra posición, de qué lado estamos, qué estamos produciendo, es lo que me pregunto. Y termino refiriendo uno de los anuncios de Jesús, cuando Él habló de los últimos tiempos. Y Él dijo que una de las señales de los últimos tiempos son la frecuencia de los terremotos. Para el que quiera oír, para el que quiera escuchar, para el que quiera atender. Un terremoto tiene un mensaje, por supuesto que sí. Y cuando Jesús resucitó también se produjo un movimiento sísmico. Y usted lo puede ver en los evangelios. Incluso los sepulcros fueron abiertos. Véalo. Un mensaje estremecedor fue lo que también surgió en esos momentos. Otra vez, una catástrofe. Cada uno sacará sus propias conclusiones y reflexiones. Por de pronto, yo trataré o trato de asimilar y ver cómo la solidaridad por un lado y qué lugar ocupa el sufrimiento el sufrimiento de otros en mi propia vida. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la razón de mi vida? Son preguntas que me hago, son preguntas que me acompañan y son las preguntas que comparto con usted. Muchas gracias por su tiempo. Aquí abajo están todos datos personales míos. Si tiene el interés, los puede de alguna manera inspeccionar. Ha sido un placer y será hasta una próxima oportunidad.